Hola, mi nombre es Kimberly Ramírez Márquez y hoy voy a exponer la evidencia número 3 de la materia de epidemiología y salud pública. Yo estoy en el grupo 2 a cargo de la doctora Adriana López. Lo primero que vamos a ver, aquí se ve el índice de los temas a tratar el día de hoy. Todo va a ser enfocado en la enfermedad de chikungunya. Ahora, como una breve introducción acerca de la enfermedad, lo más importante que podemos destacar de esta es que es una enfermedad transmitida por vectores, en este caso el mosquito Aedes aegypti y muchas veces también el mosquito Aedes albopictus. Estos dos son los que van a causar la transmisión de esta enfermedad. De lo que más vamos a hablar en esta evidencia es de los factores de riesgo. Más adelante vamos a ver artículos que nos explican mucho más a fondo los factores de riesgo, pero en general vamos a ver que son entre los más importantes habitar o visitar zonas del país con presencia del vector. Igual ahorita vamos a ver los países más importantes, pero en México es sumamente común, sobre todo en la zona sur de nuestro país, en estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca. Otro factor de riesgo es habitar en zonas con problemas en el suministro correcto e higiénico de agua, incorrecto almacenamiento de agua, obviamente, el tener agua estancada en casas, en albercas, en zonas húmedas, es un nido muy propicio para la multiplicación de este mosquito. Obviamente también el no hacer uso correcto de repelente, mosquiteros, usar ropa manga larga, protegernos como tal para prevenir este tipo de enfermedades vectoriales. Ahora, el diagnóstico de chikungunya lo podemos hacer por detección de ARN al ser un virus mediante RT-PCR en tiempo real. De igual manera podemos usar la detección de IgMs. Igualmente la seroconversión o el incremento de 4 veces los títulos de PRNT o ELISA, entre otras muestras obtenidas. Las manifestaciones clínicas muy clásicas de las enfermedades vectoriales, estas las podemos ver incluso en enfermedades como dengue o zika, pero la que caracteriza al chikungunya normalmente va a ser lo que podemos ver: los dolores articulares, conocido como la poliartritis o poliartralgias bilaterales o simétricos de intensidad variable, el inicio súbito de una fiebre alta, típicamente superior a 39 grados Celsius, y de ahí en fuera manifestaciones que comparte con las otras enfermedades vectoriales, como son cefalea, rash, shock, leucopenia, neutropenia, linfopenia, hematocrito elevado, trombocitopenia, entre otras. Esta fue una breve introducción de la enfermedad. Ahora, ya adentrándonos al tema de epidemiología, vamos a ver las medidas frecuentes utilizadas, en este caso incidencia, prevalencia, mortalidad, y las vamos a ir describiendo. Como primer punto general, el chikungunya, de las medidas más recientes que se tienen del año 2013 al 2014, se reportaron un total de casos de 25.627 distribuidos en 43 países, donde México reportó 155 casos en 5 estados. Con esto nos damos una idea que México sí entra entre los países de importancia para esta enfermedad, pero pues sigue reportando casos relativamente bajos. Este ha propiciado epidemias más comúnmente en países de Asia y África, que también veremos un poquito más adelante. Ahora la incidencia. Aquí tenemos la tabla del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a la fecha actual, 2024, en la última semana epidemiológica, la más reciente, y como podemos observar, no se observan más que un caso en Baja California Sur y un caso en Chiapas. Como mencionaba, lo más común, Chiapas es el estado que primero se nos viene a la mente al hablar del chikungunya. Esto sobre todo por los cuerpos de agua abundantes que hay en este estado, la humedad. Básicamente es una zona en la que le gusta estar el mosquito, entonces por eso lo podemos encontrar ahí, pero como podemos ver, la incidencia es casi nula. También hablaremos un poco de su prevalencia a lo largo de los años, pero veremos que ha disminuido muchísimo en México. Como siguiente punto, la prevalencia.
Como decía anteriormente, esta es una enfermedad que comparamos muchísimo con Zika y dengue porque son muy parecidas, se usan de diagnósticos diferenciales porque son vectoriales. Y como podemos ver aquí, a lo largo de 2010 a 2022, encontramos estos datos en los que vemos que, a diferencia del dengue, que es una enfermedad muchísimo más prevalente, el Zika y el chikungunya en este caso tienen mucho menos prevalencia comparada a el dengue. En la que se pudo ver un poquito más aumentada esta prevalencia fue en el año 2014, que casi llegaba a ser la mitad de los casos de enfermedades vectoriales comparadas con el dengue, pero pues seguía siendo muy poca la diferencia. Entonces vemos como el dengue sí es muchísimo más prevalente a comparación del virus Zika. Ahora, aquí hay un reporte del año 2021-2022 por semanas epidemiológicas. Aquí vemos cómo en 2022 hubo un aumento muy importante de hasta 14,000 casos dentro de las primeras semanas epidemiológicas. Aquí vemos cómo ha variado, pero finalmente sigue disminuyendo al final del año. Por eso en estos últimos 3-4 años lo hemos visto muy poco, y en los reportes de las tablas estas que veíamos anteriormente, de reportes semanales, lo vemos prácticamente nula la actividad de chikungunya. Ahora, tenemos incidencia acumulada de casos de chikungunya por cada 100,000 habitantes. Esta se hace una comparación, aquí vemos a México, pero hacemos una comparación de los países en los que se encuentra mucho más prevalente, en este caso su incidencia, y vemos que los más importantes son Belice, Brasil y Paraguay. Ahorita igualmente en los artículos que revisaremos vemos que Brasil se hace mucho más presente porque es uno de los países donde más se ven estos casos, pero recordemos que pues también es importante conocer esta información para poder llevar medidas de prevención y conocer factores de riesgo en México, porque también la podemos encontrar. Ahora, otros casos importantes. Aquí vamos a ver la distribución que tienen estos casos de chikungunya por grupo etario. El más reciente que pude encontrar es de 2015, pero aquí vemos como el grupo de edad más propenso fue de 25 a 29 años, probablemente porque tienen mayor exposición al aire libre, a estar en trabajadores que estén en el campo o en general más actividades al aire libre. Entonces, por eso se da esta prevalencia. Se sabe que hubo un predominio de sexo femenino con hasta un 64% de mujeres comparados con hombres infectados por este virus. Y también de suma importancia mencionar que el grupo de 60 años en adelante es el grupo más vulnerable y es del que más se presentaron casos autóctonos de esta fiebre de chikungunya. Ahora, hablando de letalidad y mortalidad, lo más importante de letalidad sobre esta fiebre es que oscila entre 0.5 y 0.3% muertes por cada 1,000 habitantes, aunque varían los diferentes registros y capacidad del sistema. Esto obviamente no hay una cifra muy exacta, pero se estima que más o menos esta es la letalidad. Lo que quiere decir es que este porcentaje más o menos es el que sufriría un fallecimiento en caso de estar infectado. Ahora, con la mortalidad, la verdad que es baja comparado con muchas otras enfermedades, porque se dice que es una enfermedad autolimitada. Normalmente no se encuentran muchos casos graves, por lo que un tratamiento de síntomas, de hidratación, paracetamol, todo lo común, ayuda a que ésta se autolimite. Entonces la mortalidad solo la encontramos en un 0.4% en menores de un año, que también es una población de riesgo. Obviamente esta mortalidad aumenta en personas con patologías concomitantes como diabetes mellitus e hipertensión, que pues es de suma importancia conocer, ya que sabemos que en México es algo súper común que tengamos. Ahora, de enfoque de riesgo, vamos a ver unas pequeñas definiciones para con esto tener idea de cómo se va a trabajar sobre los artículos. Tenemos el riesgo absoluto, que nos expresa el ritmo de aparición del padecimiento
el riesgo relativo, que es el cociente de la incidencia en los individuos expuestos con respecto a la incidencia en individuos no expuestos, el riesgo atribuible, que es la incidencia de la enfermedad en individuos expuestos menos la incidencia de individuos no expuestos, y el riesgo atribuible proporcional, que es el exceso de la enfermedad asociada con la exposición. Ahora vamos a entrar de lleno, se van a revisar 10 artículos. En estos vamos a analizar más bien su diseño de estudio epidemiológico y nos vamos a enfocar en los factores de riesgo y medidas de prevención y control del mismo virus de chikungunya. El primero que tenemos habla de los factores de riesgo de muerte entre pacientes con infección por el virus. Fue analizado en un brote en el noreste de Brasil en el año 2016 y 2017. Como vimos anteriormente, la prevalencia en Brasil es está en el top 3 de los países más afectados por este virus, por eso es que se hacen este tipo de análisis. Y básicamente lo que nos arrojó este estudio fue que en los grupos no sobrevivientes, o sea, las personas que lamentablemente fallecían por estar infectados por este virus, se encontraban normalmente con factores de riesgo como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, una edad avanzada, que fueran pacientes de sexo masculino, que contaran con leucopenia, vómitos y muchas otras comorbilidades como hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica que ya se mencionó. Eso es lo que nos señala este artículo. El siguiente, igual de factor de riesgo, nos habla de un estudio que se hizo en el sur de Puerto Rico, también un país en el que es muy común esta enfermedad. Entonces nos habla de que la presencia de mamparas o mosquiteros, como se les conoce aquí, y aires acondicionados en el lugar disminuyó el riesgo de infección por chikungunya virus e incluso también por el Zika. Entonces aquí vemos cómo se puede prevenir gracias a lo que nos menciona este estudio. El siguiente nos habla de una identificación de puntos críticos urbanos conocidos como hotspots. Básicamente nos dice que lugares que tengan suministro irregular de agua, en donde haya violencia, crimen y falta de confianza a las comunidades, hace que limite el acceso a las casas por parte de los equipos de control de vectores. También poblaciones migrantes móviles y asentamientos informales, todos estos son factores de riesgo para infectarse por chikungunya, incluso también por Zika. El cuarto artículo nos habla de las guías técnicas para prevención y tratamiento de la fiebre de chikungunya. Este es mucho más amplio acerca de todo lo que tenga que ver con esta enfermedad, pero nos habla de que se debe priorizar el tratamiento sintomático y de soporte para la fase aguda, y lo más importante para la prevención es un diagnóstico precoz para evitar a toda costa las formas atípicas y graves. Entonces, en resumen, la prevención oportuna y segura. Como quinto artículo tenemos las medidas también de medidas de prevención. Nos señala que la reducción del número de hábitats naturales y artificiales llenos de agua que favorecen la reproducción de mosquitos son de lo que más, si no es que lo principal, que ayuda a la reproducción de Aedes aegypti. Entonces es una gran medida de prevención evitar este tipo de hábitats de agua. Ahora nos vamos a otros 5 artículos en los que veremos mediciones de riesgo. Estos hablan de diferentes temas. El primero nos habla del impacto potencial de los brotes del virus en las transfusiones de sangre. Nos habla de que esto nunca se ha documentado, por lo tanto se hizo y debido a que no hay casos documentados de chikungunya virus transmitido por transfusión, no existe pautas estándar con respecto a las políticas de transfusión. Nos habla de que se debería tomar como medida de prevención el hacer incluirlo tal vez en los estudios que se hacen previos a las transfusiones sanguíneas. Como segundo artículo tenemos el virus de chikungunya como desencadenante de diferentes trastornos renales. Fue un estudio exploratorio, se hizo un grupo de casos y controles o de cohorte, donde se encontraron varias características histopatológicas después de la fiebre del chikungunya. Esto nos sugirió que el virus puede desencadenar lesiones renales con distintos grados de gravedad en diferentes etapas de la infección, pero llegaron a la conclusión de que la probabilidad de que se replique el virus en un tejido renal es poco probable. Como tercer artículo tenemos los factores de riesgo individuales y
contextuales para la infección por el virus chikungunya. Este es un estudio poblacional transversal que básicamente nos habla de diferentes factores de riesgo. Se investigaron 2.101 personas adultas a partir de una encuesta serológica transversal basada en la población. En este básicamente nos hablaron de cómo vivían, la altitud de la vivienda, su estilo de vida socioeconómico, inactividad ocupacional, escaso conocimiento sobre la transmisión, obesidad y sobrepeso, y cómo estos afectaron como tal factores de riesgo para que estos pacientes fueran infectados por el virus. Como cuarto artículo tenemos la incidencia y factores asociados con la artritis crónica por chikungunya después de la infección. Como ya mencionaba anteriormente, la artritis es de los síntomas cardinales que si un paciente lo presenta ya nos indica mucho más que pueda ser chikungunya a comparación de Zika y dengue. Este artículo nos dice que sus factores predictivos incluyen el número inicial de articulaciones con artritis, puntuaciones en escala verbal numérica que tengan los pacientes de manera inicial y que sean pacientes del sexo femenino. Se tiene estudios también donde se habla de que los que más son propicios a encontrar estas artralgias es en el sexo femenino. Entonces, en este artículo se habló de eso, de cómo esos factores que acabo de mencionar llevan a que el paciente con fiebre chikungunya desarrolle las artralgias tan características del caso. Ahora, como quinto y último artículo de mediciones de riesgo, tenemos el artículo que nos habla del riesgo de muerte tras la enfermedad por el virus. Este fue un artículo que se hizo una cohorte de 100 millones de brasileños. Como ya dije, Brasil es el que más hace estudios de este tipo. Durante los años 2015 a 2018 se hizo también casos autocontrolados. Básicamente nos habló de que la fiebre chikungunya se asocia con un mayor riesgo de muerte hasta 84 días después de la aparición de los síntomas, incluidas muertes por enfermedad cerebrovascular, cardiopatías isquémicas y diabetes. Este destaca la necesidad de un acceso equitativo a las vacunas aprobadas y a terapias eficaces contra el virus chikungunya. Recordemos que el virus aún no tiene vacuna, entonces es de lo que más se habla en estos artículos. Por último, veremos igualmente factores de riesgo y medidas de prevención, pero específicamente en nuestra guía de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que nos habla de la prevención y control. Es un documento sumamente largo que nos pone bastantes puntos, pero en resumen nos habla de lo mismo que mencionaban los artículos, de evitar la transmisión, repelente, todas estas medidas de prevención, campañas de concientización, usar manga larga, no exponerse a las zonas en las que se sabe que a ciertas horas están los mosquitos pues esperando a picar, entonces no exponerse. Ahora, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica también nos habla de prevención y control, y lo que más nos hace hincapié es en nos tiene varios algoritmos en los que podemos realizar un diagnóstico precoz. Pues como ya mencioné anteriormente, es de suma importancia un diagnóstico precoz para evitar más propagación y más problemas básicamente. Ahora, estas son todas mis referencias de los 10 artículos antes mencionados, todos fueron sacados de PubMed. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención.